Delincuentes ecuatorianos están escapando hacia el Perú debido al caos que se vive en Ecuador. Las autoridades en Tumbes han advertido sobre la posibilidad de que estos criminales ingresen al país para evitar la justicia en su nación. Además, se menciona la presencia de bandas venezolanas y colombianas que podrían estar ingresando al territorio peruano. Todo esto en respuesta a la decisión del presidente Noboa de deportar a todos los criminales extranjeros. A pesar de que Perú ha desplegado más de 400 policías para resguardar los 150 kilómetros de frontera en Tumbes, se ha informado que Fito, quien lideró el amotinamiento de 8 cárceles en Ecuador, ya podría estar en el país y habría contactado a las mafias que operan en la región para obtener una nueva identidad y un historial delictivo limpio. La crisis al otro lado de la frontera es evidente, con delincuentes dinamitando la comisaría de Huaquillas, en el límite entre Ecuador y Perú. La policía ecuatoriana ha detenido a varios grupos que se dirigían al Perú, generando enfrentamientos en los pasos fronterizos. Ante esta inminente ola de violencia, el gobierno peruano ha declarado estado de emergencia en toda la frontera norte. Sin embargo, existe escepticismo en la población peruana, ya que el país vive en un estado de emergencia constante sin mejoras evidentes, considerando estas medidas como una excusa para aumentar el presupuesto y engañar a la población. La policía peruana se ha desplegado en el puente internacional exigiendo documentos a todos los transeúntes, aunque se señala que los criminales más buscados no optarían por estos pasos legales, sino que utilizarían los pasos ilegales, que, según la población local, son más de 30 en el departamento de Tumbes y están desprotegidos, principalmente trochas y caseríos por donde es fácil cruzar. No solo en Tumbes, existen varios pasos fronterizos con Ecuador, como el puente internacional, la balsa en Cajamarca, la carretera de Sullana, además de numerosos ríos que conectan Ecuador con Loreto. Por si fuera poco, algunos delincuentes más acaudalados optan por la vía marítima. La realidad es que la frontera ha sido permeable durante mucho tiempo, confirmándose recientemente que las granadas tipo piña utilizadas en el ataque a la televisora eran de origen peruano. También, las armas incautadas en los penales son de la marca FAME, que abastece a la Policía Nacional del Perú, sugiriendo que provienen directamente de los arsenales peruanos. Según un informe de inteligencia ecuatoriano, cada año pasan miles de explosivos, pistolas y municiones de todo calibre a través de Tumbes. El armamento militar entra y sale por los pasos ilegales de Sarmilla y Aguas Verdes, utilizando una variedad de vehículos, desde buses hasta mototaxis. Como resultado, Tumbes enfrenta problemas de pobreza y delincuencia crecientes, con tumbesinos reportando la presencia frecuente de delincuentes ecuatorianos extorsionando negocios locales. La situación es desoladora, con tiendas cerradas, calles vacías y turismo prácticamente nulo. Se plantea la urgencia de un diálogo y medidas conjuntas entre Ecuador y Perú, incluso la posibilidad de cerrar las fronteras por 6 meses para que cada país pueda abordar su propia problemática delictiva. Simplemente perseguir a los criminales no es suficiente, ya que pueden cruzar la frontera y dejar atrás sus antecedentes. La propuesta incluye la intervención de las Fuerzas Armadas, movilizando al ejército para custodiar la frontera y evitar el continuo ingreso de criminales al país. Se sugiere que una sección del ejército patrulle permanentemente la frontera, limitando el paso legal solo durante el día, y considerando a cualquier individuo tratando de cruzar de noche o madrugada como sospechoso. La idea es no permitir el ingreso de un solo delincuente extranjero más. ¿Qué podría pasar si se cierran las fronteras? El cierre de la frontera entre Ecuador y Perú podría desencadenar una serie de consecuencias negativas para el país. En primer lugar, se esperaría un impacto económico significativo, ya que el comercio bilateral se vería afectando especialmente a las áreas fronterizas que dependen en gran medida de estas actividades comerciales. Esta disrupción económica se traduciría en una posible pérdida masiva de empleos en las comunidades cercanas a la frontera, particularmente en sectores vinculados al comercio y la movilidad transfronteriza. La subsistencia de las personas en estas regiones se vería amenazada. Además, el cierre de la frontera podría generar tensiones diplomáticas entre Ecuador y Perú. La falta de cooperación en este aspecto podría obstaculizar la capacidad de ambos países para abordar problemas comunes y colaborar en el ámbito internacional. En términos de seguridad, a pesar de la intención de mejorarla, el cierre de la frontera podría tener el efecto contrario. Los criminales podrían adaptarse, buscando nuevas rutas y métodos para evadir a las autoridades, lo que podría aumentar la actividad delictiva en áreas cercanas a la frontera. El impacto humanitario sería otro aspecto a considerar. Aquellas personas con conexiones familiares o comerciales a ambos lados de la frontera podrían enfrentar dificultades debido a la restricción de movimiento. Además, la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia podría verse afectada. Finalmente, el cierre de la frontera podría afectar la imagen internacional de Ecuador.
Esta medida podría interpretarse como una falta de apertura y cooperación con países vecinos, lo que podría tener consecuencias en las relaciones internacionales del país con otros estados y organismos internacionales. Esto podría aumentar la mala imagen de Ecuador a nivel global. El cierre de la frontera entre Ecuador y Perú podría tener implicaciones significativas en la imagen global de Ecuador, generando preocupaciones y percepciones negativas. A nivel internacional, las acciones de un país son cuidadosamente observadas, y medidas como el cierre de fronteras pueden influir en la percepción que otros países y la comunidad internacional tienen sobre la nación sudamericana. En primer lugar, el impacto económico derivado del cierre de la frontera podría enviar señales negativas a nivel global. La interrupción del comercio bilateral con un país vecino importante como Perú podría interpretarse como una falta de compromiso con la cooperación regional y la apertura económica. Los inversores extranjeros podrían ver con preocupación la decisión, generando dudas sobre la estabilidad económica y la capacidad del país para participar en acuerdos comerciales y relaciones económicas internacionales. Además, las tensiones diplomáticas que podrían surgir como resultado del cierre de fronteras podrían tener un impacto negativo en la imagen de Ecuador en el ámbito internacional. La cooperación y la diplomacia son elementos clave en las relaciones internacionales, y un conflicto con un país vecino podría percibirse como un indicador de falta de capacidad para resolver problemas de manera pacífica y cooperativa. En el ámbito de la seguridad, el cierre de la frontera, aunque destinado a mejorarla, podría tener consecuencias contraproducentes. La percepción de un aumento de la actividad delictiva cerca de la frontera podría alimentar estereotipos negativos sobre la seguridad en Ecuador, afectando la imagen del país como un destino turístico y como un lugar propicio para inversiones y negocios. El aspecto humanitario también desempeñaría un papel importante en la percepción internacional. Restringir el movimiento de personas con conexiones familiares o comerciales a ambos lados de la frontera podría ser visto como una medida insensible y podría generar críticas por posibles violaciones de derechos humanos. En resumen, el cierre de la frontera con Perú podría tener un impacto negativo en la imagen de Ecuador a nivel global. Desde el punto de vista económico hasta las cuestiones diplomáticas, de seguridad y humanitarias, estas medidas podrían contribuir a una percepción desfavorable del país, afectando su posición en la escena internacional y generando desconfianza entre la comunidad global. La importancia radica en encontrar soluciones que aborden las preocupaciones de seguridad sin comprometer la imagen y las relaciones internacionales de Ecuador.